El 28 de septiembre de 1987, el Congreso Nacional de la República de Honduras, considerando que la Biblia era un instrumento que ha ayudado al pueblo hondureño a arraigar su creencia en Dios y que es poseedora de principios de amor, paz y redención, los cuales caracterizan al hondureño, decidió decretar el último domingo de septiembre de cada año el Día Nacional de la Biblia. Y desde ese día se celebra con mucha alegría la importancia de la Biblia. Y la verdad es que hablar de la importancia y lo grandioso de la Biblia tomaría mucha tinta y papel, y las palabras y calificativos faltarían para hacerlo. Si no, preguntémosle al escritor del Salmo 119, el salmo más largo de la Biblia, con 176 versículos, en los cuales el autor comparte lo que la Biblia es para él, su importancia y su necesidad de ella. Hoy, más que pretender descubrir todo lo que la Biblia es, me gustaría invitarles a considerar 3 regalos que la Biblia nos ofrece hoy. El primer regalo que la Biblia nos presenta es que nos da el privilegio de conocer cómo es Dios. Por medio de la creación sabemos que hay un Dios. Hay personas que piensan que la tierra es producto de la casualidad y la evolución. Una opinión muy respetable. Pero si nos ponemos a meditar en la belleza, en lo complejo de las leyes que rigen el universo y la vida, nos damos cuenta de que la lógica se topa con una gran barrera. Romanos 1:20 nos cuenta que la naturaleza nos revela no solo la existencia de Dios, sino su gran poder. Y Romanos 2:14 al 15 nos dice cómo nuestra conciencia, la conciencia que todos tenemos, nos testifica de las leyes de ese Dios al mostrarnos el sentido de lo que es bueno y es malo. Pero, ¿sabes? Solo es a través de la Biblia que conocemos no solo la existencia de Dios, sino cómo es Él. La Biblia nos habla de que Dios es santo, Dios es amor, Dios es perfecto, Dios es justo. Nos habla de cómo Dios es superior a cualquier ser creado o cualquier objeto de adoración que nosotros establezcamos. Sin la Biblia, estuviésemos restringidos a la imagen de Dios que nos cuenta nuestra sociedad. Si nacemos en la India sería una idea, si nacemos en África sería otra, o lo que nos diga la familia de qué es Dios o nuestro corazón. Gracias a la Biblia es que podemos darnos cuenta un poco mejor cómo es Dios y cómo Él interactúa con el ser humano a lo largo de toda su historia. El segundo regalo que la Biblia nos ofrece es que nos enseña cómo relacionarnos con Dios. Solo es por la Biblia que podemos llegar a conocer el camino para conectarnos, para relacionarnos y tener comunión eterna con Dios. Juan 14, 6 al 7 nos dice, Jesús le respondió, yo soy la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Si ustedes me conocen a mí, también conocerán a mi Padre, y desde ahora lo conocen porque lo están viendo. Sin la Biblia es muy fácil llegar a pensar que podemos llegar a Dios por medio de nuestros esfuerzos personales, por medio de lo que nosotros podamos hacer, o por medio de los conocimientos superiores que podemos adquirir, o por medio de seguir reglas, procedimientos, o pertenecer a un grupo o un pueblo. Pero gracias a la Biblia es que conocemos que el camino para conocer, para relacionarnos y agradar a Dios es Jesucristo. Ella es la que nos confirma que podemos llamar a Dios nuestro Padre y llegar a ser parte de su familia cuando reconocemos nuestra necesidad de Él, cuando reconocemos nuestra falta, que necesitamos perdón, cuando reconocemos que necesitamos salvación, cuando decidimos depositar nuestra fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y por último, la Biblia nos ofrece el regalo de saber
cómo es la eternidad. Por la Biblia es que tenemos una idea clara de lo que hay más allá de la muerte y de qué trata una vida sin fin después de que dejamos esta tierra. Sin la Biblia solo quedaríamos presos de lo que podemos percibir con nuestros sentidos. Y como nuestros sentidos no pueden percibir más allá de lo que tocamos y vemos, diríamos, pues después de la muerte no hay nada. O quedaríamos presos de la imaginación de otros o nuestra propia. Hay quienes piensan que después de morir viene una barca para llevárselos al más allá. O que vuelven a nacer en otra persona o animal para que se vayan purificando hasta que llegue el punto a que desaparecen en el universo. O hay personas que piensan que al morir se transforman en un ser alado o un espíritu ambulante. Gracias a la Biblia podemos saber que hay una eternidad esperándonos. Hay una vida sin fin después de la muerte. Y la decisión que tomamos aquí en cuanto a Cristo, en cuanto al pecado, va a tener incidencia donde vamos a pasar la eternidad y cómo la vamos a pasar. Apocalipsis 21, 1 al 4 nos dice: después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues ya el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, bajaba del cielo, donde vive Dios. La ciudad parecía una novia vestida para su boda, lista para encontrarse con su novio. Y oí que del trono salió una fuerte voz que decía: aquí es donde Dios vive con su pueblo. Dios vivirá con ellos y ellos serán suyos para siempre. En efecto, Dios mismo será su único Dios. Él secará sus lágrimas y no morirán jamás. Tampoco volverán a llorar ni a lamentarse, ni sentirán ningún dolor, porque lo que antes existía ha dejado de existir. Donde la violencia, la enfermedad y la muerte no tienen entrada. La Biblia nos habla de que hay una eternidad en la casa de Dios, en otro universo al que conocemos, en un lugar que Dios ha preparado para todo aquel que le sigue en fe y obediencia. Pero también que hay un lugar de la eternidad donde la bondad de Dios desaparece, donde la culpa no cesa, donde la desesperación hace su morada. Hoy quiero invitarte, si tú nunca has leído la Biblia, te animo a que busques una y la leas e investigues por ti mismo y descubres el tesoro que encierra. Si tú eres de los que la cree, la lee y sigues obedeciéndola, te animo a que continúes. Pero no solo eso, sino que la compartes con otros, que compartas la riqueza que has encontrado tú en ella. Dios te bendiga y feliz día de la Biblia.